Bienvenidos a la segunda parte del capítulo 2 de El poder de las palabras. Hoy entraremos en un terreno fascinante, el de las conversaciones difíciles. Porque hay temas que dividen, que encienden pasiones y levantan muros entre las personas. Todos lo hemos vivido. Una charla que empieza tranquila y termina en discusión. Política, religión, moral o incluso algo tan trivial como si Messi es mejor que Cristiano. Y es que muchas veces hablamos para responder, no para entender. Pero cuando uno se detiene, escucha y conversa de verdad, descubre algo poderoso, que las palabras, dichas con calma y respeto, pueden transformar incluso lo que parecía inamovible. El borroso contorno de lo aceptable. A veces creemos que hay temas imposibles de conversar. La política, la religión, la moral. Parecen territorios donde nadie cambia de opinión y donde el diálogo solo sirve para discutir. Pero Mariano Sigman quiso comprobarlo. Después de aquel experimento sobre la altura de la Torre Eiffel, volvió a reunir miles de personas, esta vez para hablar de asuntos realmente difíciles. El aborto, la manipulación genética, la amistad frente a la ley o incluso dilemas morales que incomodan solo con escucharlos. Lo sorprendente fue ver a miles de personas, de distintos países, creencias y edades, debatir sin gritarse, escucharse con respeto y, en muchos casos, cambiar de opinión. Temas que parecían absolutos comenzaron a volverse matizados, con grises, con dudas, con humanidad. Y es que cuando nos detenemos a escuchar, descubrimos que casi todo puede repensarse, que incluso en los dilemas más extremos, hay un punto intermedio donde el otro deja de ser enemigo y se convierte en espejo. Esa es la magia de la conversación. Transformar lo que parecía inamovible, abrirle espacio a la duda y recordarnos que detrás de cada postura hay una historia, una emoción y una razón que merecen ser escuchadas. Y fue justamente en medio de esos debates donde algo fascinante salió a la luz. Las creencias no son tan firmes como creemos. En un estadio lleno de conversaciones simultáneas, muchos descubrieron que podían cambiar de opinión sin perder su esencia, que la moral no siempre es blanco o negro y que la verdad, a veces, se encuentra en los matices. Porque cuando la palabra se usa con respeto, no destruye, construye. Nos enseña a mirar más allá del juicio y a entender que, en el fondo, todos estamos tratando de hacer lo mismo, darle sentido a lo que consideramos correcto. La redondez de la Tierra. A veces, las discusiones humanas se vuelven tan intensas que parecen guerras de creencias. ¿Messi o Cristiano? ¿Aborto legal o no? ¿Peronismo o antiperonismo? ¿Trump, sí o no? Cada uno de estos temas divide, abre grietas, nos pone en bandos. Pero hay una discusión que, aunque suene absurda, sigue viva. La de quienes creen que la Tierra es redonda y quienes insisten en que es plana. Es curioso, porque este debate se había resuelto hace más de 2000 años. Eratóstenes ya había medido la circunferencia de la Tierra con una precisión impresionante, observando simplemente la sombra del Sol entre Siena y Alejandría. Y siglos después, Cristóbal Colón se lanzó al océano convencido de que el mundo era redondo, aunque, como dice el historiador Jeffrey Russell, el mito de que Colón demostró que la Tierra era redonda, en realidad es solo eso, un mito. En realidad, la mayoría de los sabios de su época ya lo sabían. Y sin embargo, en el año 2017 se celebró en Carolina del Norte la Conferencia Internacional de la Tierra Plana. Sí, escuchaste bien. Más de 2000 años después, seguimos debatiendo algo que ya había sido comprobado. ¿No te parece fascinante y un poco inquietante cómo a veces el conocimiento avanza y retrocede como una marea? Pero esta historia tiene algo aún más profundo, porque la dificultad de entender que la Tierra es redonda no es solo histórica, es también mental. Los niños, en sus primeros años, también creen que el mundo es plano. Es lo que sus ojos ven, lo que su experiencia confirma. Y pasar de esa idea a comprender que vivimos en una esfera suspendida en el espacio requiere una verdadera revolución en su forma de pensar. La neurocientífica Stella Wozniakow
Estudió este proceso con detalle en la Universidad de Atenas y descubrió que los niños no cambian de un modelo a otro de un día para otro. Pasan por etapas, donde la imaginación se convierte en puente entre lo que creen y lo que les enseñan. Primero, creen que la Tierra es redonda, pero como un disco. Luego, piensan que sí, que la Tierra es una esfera, pero que nosotros vivimos aparte, en una superficie plana. Y finalmente, la imaginan como un cuenco, una Tierra cóncava, donde no nos caemos porque vivimos dentro. Ninguna de estas ideas es cierta, pero todas son asombrosas. Son intentos maravillosos de la mente humana por reconciliar lo que siente con lo que aprende, porque eso hacemos todos. Construimos explicaciones para darle sentido a un mundo que muchas veces no entendemos del todo. En una experiencia que hicimos junto a Diego de la Era y Cecilia Calero, pedimos a varios niños con ideas distintas sobre la Tierra que dibujaran juntos su planeta, el Sol, el mar, su casa y el otro lado del mundo. Al final, descubrimos algo impresionante. En casi todos los casos, el niño que tenía los argumentos más sólidos lograba convencer al otro. No por imponer su idea, sino porque la razón bien expresada convence sin gritar. Así, una simple conversación entre pares fue suficiente para acelerar un cambio conceptual que de otra forma habría tomado mucho más tiempo, porque eso es lo que hace el diálogo. Abre caminos en la mente, nos ayuda a pensar mejor y a usar con mayor precisión la herramienta más poderosa que tenemos, las palabras. Un moro judío, si en la infancia las batallas conceptuales se libran dentro de la mente, cuando intentamos entender cómo puede ser redonda una tierra que se ve plana, en el mundo adulto esas batallas se vuelven mucho más duras y muchas veces más crueles. Porque cuando crecemos, las ideas ya no solo chocan en nuestra cabeza, chocan con las de los demás, y esas diferencias, que podrían ser una oportunidad para comprendernos, terminan transformándose en trincheras. Y quizás no haya lugar en el mundo donde eso se vea con tanta fuerza como en Jerusalén. Allí, en apenas 100 kilómetros cuadrados, conviven historias, religiones, pueblos y heridas que llevan siglos abiertas. Mariano Sigman cuenta que viajó por primera vez a Israel en el año 2012. Tomó un vuelo desde Madrid hacia Tel Aviv, con destino a un congreso en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Como suele pasar en los aeropuertos, lo esperaba un último control de seguridad. Pero lo que parecía un trámite rutinario terminó convirtiéndose en un viaje mucho más profundo, un viaje hacia su propia identidad. Todo iba bien hasta que el guardia le preguntó si era judío, y en ese instante, como si el tiempo se detuviera, comenzó una conversación interna. No era una pregunta simple, era una pregunta que lo obligaba a mirarse por dentro. Sí, venía de una familia judía, amaba la cultura, la música, la comida. Celebraba algunas fiestas, aunque a veces ni recordaba los nombres. Nunca había ido a una sinagoga, ni pertenecido a un club judío, ni conocía bien las tradiciones. Y sin embargo, había algo que lo unía profundamente a ese pueblo, la historia de su abuelo. Su abuelo le había regalado un libro llamado Mis gloriosos hermanos, de Howard Fast, con una dedicatoria que decía, para que no dejes de amar nunca también al pueblo judío. Y en esa frase, en esa herencia emocional, descubrió que lo era, aunque no por práctica ni religión, sino porque así lo veían los demás. Esa conciencia, sin embargo, también llegó desde el dolor. Cuando era niño, recién llegado a Argentina, encontró en su pupitre un jabón con su apellido escrito, un gesto cruel que le hizo entender que para muchos su identidad no dependía de lo que él sintiera, sino de lo que ellos creían que era. Así que cuando el guardia le preguntó si era judío, su mente recorrió todo eso en segundos y respondió con toda la honestidad posible. Más o menos. Una respuesta sincera, sí, pero que le costó pasar un buen rato en el sótano del aeropuerto, entre esos viajeros grises, los que no encajan del todo en ninguna categoría. Sin embargo, más allá del mal momento, ese viaje terminó siendo una experiencia inolvidable.
Cada rincón de Israel parecía tener una carga emocional inmensa: las contradicciones de Jerusalén, la belleza del Mar Muerto, la energía de Tel Aviv, la calma del atardecer en Jaffa, y sobre todo, el reencuentro con una parte de su familia que había tomado un camino distinto 90 años atrás, una rama que se fue hacia el Río de la Plata y otra que se quedó en Palestina. Fue entonces cuando comprendió en carne propia lo que canta su amigo Jorge Drexler: «Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos». Porque a veces, el mayor desafío no está en convencer a otros de que la tierra es redonda, sino en entender quiénes somos nosotros mismos, en medio de un mundo que nos pide constantemente que elijamos un bando. Después de su viaje a Israel y de esa búsqueda interior sobre su identidad, Sigman nos invita ahora a mirar más allá de lo personal, hacia el corazón mismo de los conflictos humanos: Jerusalén. Una ciudad donde las diferencias no solo se discuten, sino que muchas veces se viven con dolor, donde las creencias se enfrentan y las pasiones chocan desde hace siglos. Allí, en medio de ese laberinto de culturas y religiones, dos investigadores, Amit Goldenberg y Eran Halperin, quisieron entender si era posible sanar las heridas a través del diálogo. Su experimento, realizado en el Laboratorio de Psicología del Conflicto y Reconciliación Intergrupal, buscaba algo tan simple y a la vez tan complejo como esto: que dos personas con ideas opuestas pudieran conversar sin destruirse. Pero había una clave. Antes de que comenzaran a hablar, se les decía a todos que los otros estaban dispuestos a cambiar de opinión. Y ese pequeño detalle lo cambió todo. Porque cuando creemos que el otro puede escucharnos, bajamos la guardia. Cuando confiamos en que hay apertura, la conversación deja de ser una guerra y se convierte en un puente. Los resultados fueron sorprendentes. Los participantes mostraron más respeto, más empatía y más disposición a llegar a acuerdos. La esperanza de que el otro puede cambiar, esa simple creencia, se volvió el punto de partida para construir paz. Y lo más hermoso de todo es que ese cambio no solo ocurrió entre palestinos e israelíes. También puede suceder en nuestra vida diaria, cuando creemos que alguien, o incluso nosotros mismos, puede transformarse. De hecho, esta idea de maleabilidad, de que podemos cambiar, fue estudiada también por la psicóloga Carol Dweck. Ella descubrió que los niños con una mentalidad de crecimiento, aquellos que creen que pueden aprender algo con esfuerzo, son los que más progresan, incluso frente a los desafíos más difíciles. Mientras tanto, los que piensan que no pueden, terminan rindiéndose antes de empezar. La diferencia no está en la inteligencia, sino en la creencia de que el cambio es posible. Y este principio no solo aplica a los humanos. El científico Kurt Richter lo demostró hace décadas con un experimento que, aunque suene cruel, reveló algo profundo. Dejó a unas ratas nadando hasta que se rendían, pero a algunas las rescataba justo antes de ahogarse. Cuando las volvió a poner en el agua, esas mismas ratas nadaron muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Porque habían aprendido que había esperanza, que el rescate era posible. En otras palabras, habían aprendido a creer. Viktor Frankl, en los campos de concentración, llegó a la misma conclusión. Quien conserva una razón para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y el deportista Roger Bannister lo confirmó desde otro lugar, al romper por primera vez la barrera imposible de correr 1 milla en menos de 4 minutos. Lo que parecía inhumano se volvió posible, y después de él, cientos lo lograron. Porque cuando alguien nos demuestra que se puede, el límite deja de estar afuera y empieza a romperse dentro de nosotros. A veces el mayor obstáculo está en la mente. El cerebro, para protegernos, nos dice «no puedes», aunque sí podamos. Y esa voz, ese regulador invisible, también se puede entrenar. Mariano cuenta una experiencia personal que lo demuestra. Durante la grabación de su programa El Cerebro y Yo, tuvo que lanzarse desde un puente en Salta. Aunque sabía que todo era seguro, el cuerpo se negaba. El miedo era absoluto. Y ahí se dio cuenta. La verdadera batalla no era contra el vacío, sino contra su propia mente.
Cuando finalmente saltó, el instante fue breve, pero la lección fue profunda. Una mente flexible, capaz de ir más allá del miedo, es una mente verdaderamente poderosa, porque ser maleable no es dudar de quiénes somos, sino permitirnos evolucionar. Es entender que cambiar de opinión no es perder, sino crecer, y que igual que en Jerusalén, igual que en la milla imposible, la paz, con los demás o con nosotros mismos, siempre empieza creyendo que el cambio es posible.